Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y también vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder reflexionar también en su palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana. Muchas gracias por la manera como tú has obrado hasta este tiempo y también por la manera como vas a seguir obrando. Te pedimos para que en esta reflexión de la palabra tú dispongas nuestros corazones para poder recibir la palabra y que la palabra cumpla su propósito, que sea como espada de dos filos, y también para que tu palabra cumpla el propósito de corregir, de enseñar, de redarguir, de instruir en justicia, a fin de que seamos maduros, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Muchas gracias, Padre, por la manera como tú vas a obrar en este tiempo y vamos a ver tu actuar en nosotros, disponiendo nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, y en estas fechas de Navidad, y creo que el tema de alabanza nos enfocó muy bien en lo que vamos a estar tratando en la mañana de hoy, y que está relacionado con la celebración. Y en esta época, en estas fiestas, vale la pena también que nosotros como creyentes podamos recordar y afirmarnos en el propósito de la venida del Señor Jesucristo al mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la palabra es la que nos ayuda a enfocarnos realmente en cuál es la razón de celebrar y cómo podemos nosotros encontrar allí también elementos y aspectos que nos ayuden a honrar a Dios, que nos guíen a honrar a Dios en medio de la celebración. Y hay principios en la palabra que nos motivan a adorar a Dios en medio de la celebración, y también no solamente adorarlo, sino también alinearnos con la voluntad de Dios, relacionados con los propósitos de la venida del Señor Jesús al mundo. Y vale la pena también que podamos pensar en cómo nosotros estamos celebrando, cuál es el significado para nosotros. Si nosotros estamos celebrando una fiesta como lo celebra el mundo, me refiero al consumismo, me refiero al comercio, etcétera, o si realmente estamos viendo las implicaciones que tiene para el mundo y para nosotros el hecho de que Dios haya tomado la iniciativa de venir a este mundo. Entonces les invito a que miremos el pasaje que vamos a ver como pasaje principal en esta reflexión en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14. Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. Si alguien lo tiene, por favor, puede leerlo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, muchas gracias, Emma. Entonces vamos a mirar, con base en este pasaje, algunos principios importantes que nos pueden ayudar a direccionar hacia darle la adoración y la honra al Hijo de Dios. Como primer comentario, de manera general, pues lo que nos está hablando allí Juan es que Cristo es Dios el Hijo, pero también tiene una relación con Dios el Padre desde la eternidad. Es creador junto con el Padre, es la luz, es la vida, y cuando nosotros respondemos a su persona y a su obra, entonces nos da el derecho de que Dios sea nuestro Padre. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a mirar la primera parte. Jesús es Dios. Jesús es Dios el Hijo y existía desde la eternidad junto con Dios el Padre. Eso está en el versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿A qué se refiere el verbo aquí? El verbo o la palabra, como algunas otras traducciones lo dicen, pues es Jesús mismo. Y hay unas características importantes acerca del verbo o de Jesús. En primer lugar, dice que era en el principio con Dios. ¿Y eso qué nos quiere decir? Bueno, en el principio era el verbo, quiere decir que Dios, el Hijo, o sea Jesucristo, ya existía. Jesucristo no comenzó a existir cuando fue concebido o nacido de María. Es decir, el Hijo de Dios no comenzó a existir. Lo que comenzó a existir fue su naturaleza humana. Pero el Hijo de Dios ya existía desde siempre. Fue engendrado desde la eternidad como Hijo por Dios el Padre. Es un principio que la Escritura nos enseña que no es muy fácil de poder entender a nuestra mente, en nuestra capacidad humana, de que Dios el Hijo haya sido engendrado eternamente por Dios el Padre. Ahora bien, cuando dice que el Verbo era Dios, está comunicando también que Dios, que el Hijo es también Dios. Y eso parece una contradicción, es una contradicción aparente, pero no lo es, porque la Escritura dice que el Hijo de Dios es de la misma naturaleza y de la misma esencia que el Padre. El Hijo de Dios no es el mismo Padre, son dos personas diferentes, pero cada uno de ellos con la misma esencia o con la misma naturaleza. Los dos son Dios. Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, como lo dice Juan, entonces eso tiene un significado muy grande y muy especial para nosotros, porque eso quiere decir que Dios mismo tomó la decisión de hacerse un hombre para poder vivir entre nosotros como uno de nosotros. Y si Jesús es el Hijo de Dios, eso quiere decir también que Jesucristo, el Señor Jesucristo, es digno de toda nuestra adoración y digno también de toda nuestra reverencia. Hay algunas doctrinas que niegan la deidad de Jesucristo, niegan la deidad del Hijo de Dios.
y lo ven como un Dios, pero es un Dios en menor escala al Dios Padre. Eso no concuerda con la realidad que nos describe la Escritura. Y nosotros como creyentes tenemos que responder a la revelación realmente de lo que la Escritura nos dice, de ver a Jesús, al Hijo de Dios, tal cual como la palabra lo está describiendo. Y ver a Jesucristo, al Hijo de Dios, de otra manera que la Escritura no lo presenta, es caer en un error y también ver un Dios distorsionado o un Dios ficticio. Y nosotros tenemos que alinearnos con la Escritura en lo que Dios se ha revelado, en lo que es y en lo que el Señor Jesucristo es y representa para nosotros. Entonces, como resultado, al entender la divinidad del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, eso a nosotros tiene que movernos a adorarle como Dios, porque posee los mismos atributos y la misma naturaleza del Dios Padre. El Señor Jesucristo es todopoderoso, es eterno, es omnisciente, es justo, es bueno, Él es misericordioso, Él es nuestro pastor, Él es santo, Él es amor. Y eso quiere decir entonces, las implicaciones que eso tiene, es que nosotros podemos afirmarnos en total confianza y seguridad en las promesas y en la obra del Señor Jesucristo, de igual manera como lo hacemos, como Dios el Padre. Voy a mencionar dos pasajes, no los tengo allí, pero voy a leerlos y los tengo acá. Es Mateo 28, 19, cuando el Señor Jesucristo encomendó la gran comisión, dijo: y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hebreos 7:25 dice de Jesús: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso solamente cuando trasciende la eternidad, eso solamente puede hacerlo Dios. Entonces el Señor Jesucristo es Dios. ¿Qué es lo que celebramos entonces cuando reconocemos que el Señor Jesucristo es Dios? Pasemos. Con la llegada de Jesús a esta tierra, celebramos que Él es Dios mismo y que por lo tanto nosotros podemos apoyarnos en Él con toda confianza y con toda seguridad por su poder y también por sus atributos. Eso es lo que celebramos eso. Es uno de los aspectos que celebramos, no es el único. Pero también que no necesitamos de otros intermediarios entre Dios, el Padre y nosotros, porque su obra y su persona son necesarios y suficientes para nosotros y para todas nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Eso es uno de los aspectos que celebramos cuando Juan dice que Jesús es Dios. Pasemos al siguiente aspecto que habla Juan. Jesús es creador y sustentador de la vida. Juan 1:3, recordemos lo que leímos: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está hablando allí? Pues aquí nos está hablando otra característica del Hijo de Dios en la Escritura, y es que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el creador, otra característica. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué concluimos con eso? Pues una de las cosas que podemos concluir es que nosotros fuimos hechos por el que nació en el pesebre. Nosotros fuimos hechos por Él, por el que nació allí, en un pesebre,
aparentemente indefenso, sin muchos recursos, pero nosotros fuimos hechos por Él. Y también toda la creación y de todo lo que nosotros disfrutamos de la creación, también fue hecho por Él. Vamos a mirar otro pasaje que está en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Alguien, por favor, que nos pueda ayudar leyendo este pasaje. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ok, hasta ahí. Muy bien, entonces es irrelevante en esta celebración recordar que el Hijo de Dios, adicionalmente de ser Dios, pues si es una consecuencia de ser Dios, es que también el Hijo de Dios es nuestro creador. Eso quiere decir entonces que si Él es nuestro creador, nosotros debemos nuestra vida al Hijo de Dios. Nosotros debemos la vida al Hijo de Dios. Cuando dice que todas las cosas en Él subsisten, eso es una verdad espiritual muy importante y relevante, porque eso quiere decir que no solamente crea, sino que también mantiene, y la vida se subsiste por medio del Señor Jesucristo. Eso incluye también, nos incluye a nosotros, pero también incluye nuestra vida y la subsistencia de nuestras funciones orgánicas, de nuestra respiración, de los latidos de nuestro corazón, y todo eso, todas nuestras funciones biológicas se mantienen porque el Señor Jesucristo, el que nació en el pesebre, es el que sustenta todas las funciones de nuestra vida. Entonces vamos a mirar a la siguiente, que es lo que celebramos, reconociendo que el Hijo de Dios es nuestro creador. Con la llegada de Jesús a esta tierra, celebramos que nosotros somos creación, su creación, y que todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros, subsiste por el poder del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos responder nosotros a esto? Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué hacemos nosotros a manera de adorar y agradecer a nuestro Salvador, el ser su creación? Una pregunta abierta para contestar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hacemos nosotros a manera de adorar y agradecer, no solamente de palabras, sino de acción? Que Él sea quien nos haya creado. Obedeciéndole. Correcto. ¿Qué más? Una vida que se rinde a lo que Él quiere, o sea, vive uno para Él, no para uno, por ejemplo. Sí. Vivir para dejar de criticar lo que no nos gusta de nuestro cuerpo, porque generalmente vivimos calificando nuestro cuerpo con base en las percepciones externas de Dios. Y la verdad es que dice que formidables y maravillosas son las obras del Señor. Yo tengo que verme como una obra formidable y maravillosa de su creación. Muy bien. Gracias, Darly. También conocer cuáles son sus propósitos para nosotros y alinearnos y mirar que estemos viviendo según sus propósitos. Muy bien, exactamente, así es. Ahí hay muchas cosas que ustedes dijeron, son muy ciertas. Yo tengo aquí una respuesta que de pronto resume, ustedes agregaron algunos elementos más. Pasemos. Debemos conducir nuestra vida, por ser creación del Señor, debemos conducir nuestra vida hacia los propósitos de Dios y hacia la voluntad de Dios. Esa es una implicación de ser creados por el Señor. Entonces, no solamente es la celebración, sino lo que implica eso y lo que significa eso. Que ya que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza,
entonces debemos corresponder en conducir nuestra vida hacia los propósitos y alinearnos hacia la voluntad de Él. Pasemos al siguiente aspecto que habla ahí Juan, en Juan 1, 4 y 5. El otro aspecto, entonces ya vamos mirando, primero Jesús es Dios, coexiste con Dios por toda la eternidad, Jesús es nuestro creador, pero otro aspecto importante es que Jesús es la fuente de la vida, pero algo más que aporta es que esa vida alumbra a los hombres y pone en evidencia las tinieblas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otra característica importante relacionada con el Hijo de Dios es que, como una consecuencia de que Él es Dios, pues su vida es autoexistente. La vida del Hijo de Dios es autoexistente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no necesita de nadie para poder tener la vida. No es un ser creado como algunos han querido mostrar erróneamente a Jesús, que es un ser creado por Dios, el Padre, y no es así. Jesús no es un ser creado. Él es la fuente y el principio de toda la vida. A diferencia de nosotros, que sí necesitamos de Dios para la vida, tanto para nuestra vida física como para nuestra vida espiritual. Y el pasaje dice allí que la vida del Hijo de Dios es luz. ¿En qué sentido lo dice? Pues es porque por el pecado la muerte entró en el mundo. Entonces la muerte, tanto a nivel físico como espiritual, es la separación de la vida. Y eso lo vemos desde el principio de la humanidad del hombre, cuando Adán y Eva murieron porque decidieron rebelarse contra Dios. Entonces, si nosotros relacionamos eso con lo que somos nosotros y con nuestra vida, nosotros en nuestra condición natural y original, nosotros estamos muertos espiritualmente a causa de nuestros pecados, en nuestra condición humana, natural y original. Estamos muertos. Pero por medio de la fe en Cristo, el hombre puede ser reconciliado nuevamente con Dios y tener la vida que da Jesucristo. Entonces, lo que eso quiere decir es que a causa de nuestra muerte espiritual, la muerte espiritual que afecta a toda la raza humana, todo ser sin excepción necesita la vida de Cristo. Sin excepción, todo ser necesita la vida de Cristo. Y vamos a mirar lo que el mismo Jesús dijo de sí mismo en cuanto a esa característica. Miremos lo que dice Juan 8:12. Jesús dijo, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso fue lo que expresó Jesús de sí mismo. Y en ese sentido, lo que está expresando Jesús es que Él es como una lámpara que ilumina a los hombres en cuanto a los asuntos espirituales, no solamente para la salvación, sino también para el proceso de santificación, pero se inicia con el proceso de la salvación.
Y está diciendo que el hombre necesita la luz que Cristo da, porque Él es la vida, Él es la fuente de la vida y Él es la fuente de la luz. Y el hombre necesita una luz porque nuestro entendimiento en nuestro aspecto original, en nuestra naturaleza original humana, nuestro entendimiento está entenebrecido y está en oscuridad hacia las cosas de Dios. Y eso nos lleva a tener un entendimiento totalmente equivocado de quién es Dios, en el mejor de los casos. Porque a veces Dios no existe para algunos. Y entonces se necesita la luz. Y el Señor Jesucristo es la luz. Es allí donde surge entonces la necesidad de que el Hijo haya tenido que revelarse al mundo para poder exponer al hombre y a la humanidad que está en medio de las tinieblas y entender la necesidad de Cristo en la vida del hombre. Vamos a mirar otro pasaje. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, miren lo que dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el problema no es tanto que la luz, no es que la luz no esté alumbrando efectivamente, sino más bien que los hombres rechazan la luz, que se complacen en hacer lo malo, que se complacen en ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es amar las tinieblas. Estoy bien y mejor como estoy y no necesito de Dios. Ese es amar las tinieblas. Y las tinieblas, esa es nuestra realidad, la realidad espiritual de la humanidad en su condición original. Entonces, ¿qué es lo que celebramos? Con la llegada de Jesús a esta tierra, celebramos que la luz del mundo ha venido a nosotros para alumbrar nuestras tinieblas espirituales y mostrarnos el camino hacia Dios. Eso es lo que celebramos y eso es lo que debemos celebrar. Pasemos y miremos entonces qué hacemos nosotros a manera de adorar y agradecer a nuestro Salvador por ser la luz que alumbró nuestras tinieblas. Una pregunta para tener la oportunidad de responder, así como respondimos ahorita. ¿Qué hacemos entonces a manera de adorar y agradecer a nuestro Salvador por ser la luz que alumbró nuestras tinieblas? Llevando fruto. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto podemos llevar fruto? Fruto que glorifiquen el nombre del Señor, porque como decimos Jesucristo que su tarea había sido al venir a este mundo glorificar a su Padre, nosotros también debemos tener ese enfoque. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ser luz. Javier. En mi testimonio, ser iluminar al mundo, mostrando lo que soy en Cristo. Correcto, muy bien. De esa manera. Marley. Listo, muy bien. Estamos conectados. Predicando el Evangelio. Muy bien. ¿Cómo? Denunciando. Denunciando. Ser la sal. Ser sal y luz. Muy bien. Escudriñándola, o sea, Él es la luz y hay más luz en la medida que leemos más su palabra y escudriñando, o sea, también ser diligentes nosotros en ser iluminados con su palabra. Muy bien. Gracias, Mario. Miremos aquí alguna
lo que yo pude pensar de dar gracias y adorar a Dios, porque sin su luz estaríamos aún en la oscuridad espiritual, perdidos y separados. Esa es una razón para adorar a Dios. Pero también algo que ustedes mencionaron, es la responsabilidad que nosotros tenemos de guiar a otros a poder ver esa luz de Jesús, para que les alumbre y también salgan de las tinieblas, así como lo hizo con nosotros. Eso es lo que celebramos y esa es la manera como debemos responder. Pasemos el siguiente aspecto que dice el pasaje en Juan 1, 9, 11. Pero el hombre rechaza la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces miremos cómo se va engranando las verdades y las características mencionadas de Jesús. El Dios eterno, que tiene el origen de la vida y es creador de la vida, es quien da la luz para que veamos en medio de las tinieblas y tengamos la vida en Él. Esa luz que está en Cristo, ese es como un faro gigantesco que está en la orilla de la playa para que el barco pueda guiarse hacia donde debe ir. Ahí al pie del puerto para que el barco sepa. Esa es la luz, un faro gigantesco, la luz de Cristo, que nos guía el camino hacia Dios. Así está Jesús, la luz verdadera. Jesús está totalmente revelado, ya, visible, está disponible y no existe ninguna excusa para el hombre. Se presenta al mundo, el mundo que Él mismo creó, incluyéndonos a nosotros, todo lo que vemos a nuestro alrededor, la naturaleza. Pero aún, a pesar de eso, y Romanos capítulo 1 dice, de modo que no tienen ninguna excusa. Pero a pesar de eso, el hombre lamentablemente sigue rechazando la luz y el camino que Cristo quiere mostrarnos para ver la luz que necesitamos. Y miren ustedes qué paradójico. El mundo que por Él fue hecho, el mundo, todas las cosas por Él fueron hechas. El mundo que por Él fue hecho, lo desconoció. Y aquellos que Él creó, lo rechazaron. Y ahí está hablando específicamente, aunque se puede generalizar, pero cuando dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, está hablando específicamente del pueblo judío que se resistió a reconocer a Jesús como su Salvador y como su Creador. Y miremos lo que sucedió en el ministerio de Jesús. Y vamos a mirar un pasaje donde se ve ese rechazo. Pasemos en Juan 5:18, en una conversación con Jesús mientras estuvo con su ministerio allí, los judíos, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Miren lo que dijo Juan en 1:1. El verbo era Dios y Jesús estaba identificando con esa verdad. Al decir que Dios era su propio Padre, estaba también reconociendo que era de la misma naturaleza que el Padre como hijo de Dios. Ellos aún más procuraban matarle por eso. Entonces los judíos, que eran su pueblo, la nación de la cual había salido Jesús, porque fue a través del pueblo de Israel, qué paradójico que no iban ni con él
ni con sus enseñanzas, y odiaban que Él se identificara como Dios. Odiaban eso. Querían a Jesús, pero lo querían era matar. Y eso fue lo que sucedió. Pero entonces Jesús ahí en el mismo capítulo les da una respuesta. Más adelante en el versículo 43, Jesús responde, bueno, Jesús dio un discurso allí y al final, pasemos, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, entonces a ese sí lo reciben. En nuestro contexto, en nuestra cultura y en nuestro medio, ¿por qué el hombre no está interesado igual aquí, igual que acá, en responder a Jesús? ¿Por qué no vemos mucho interés en responder a Jesús? Una pregunta abierta para contestar. ¿Por qué hay poco interés en responder a Jesús? En algunos casos. ¿Cómo? Por la dureza de su corazón. Alguien quiere escuchar lo que le conviene. Correcto. Por eso que no le recibe. Por el príncipe de este mundo que no tiene entendimiento. Correcto. A veces es más fácil creer en el hombre que podemos ver que en Dios que no le ve. Correcto. Muy bien. También hay engaño en la mente y el corazón de personas como para desviarle de creer. Un engaño. Correcto. Muy bien. Gracias, Daniel. Entonces, ese aspecto que se menciona ahí de no recibir, los suyos no le recibieron. Eso equivaldría a vivir también una vida en total independencia y separación de Dios. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque el hombre, en su estado natural, el hombre desea seguir en su vida sin control de Dios, haciendo su propia voluntad, tomando decisiones en su vida sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Esa es la razón por la cual no se responde. Porque desea seguir el hombre llevando una vida religiosa, porque no le conviene, no quiere, no acepta tener una relación íntima y personal con Dios, porque eso implica arrepentimiento, eso implica confianza exclusiva en Dios en todas las áreas Bendición. de la vida, rendirse totalmente. Y el compromiso. Miedo al compromiso, o sea, nuestra sociedad nos está llevando a que el compromiso es malo. Sí. Ya la gente no se quiere comprometer con nada y todo ahora es instantáneo. O sea, y eso es un compromiso. Todo el mundo le tiene miedo ahora. Así es. Muy bien. Bueno, sigamos. Pasemos, por favor. La respuesta del hombre al Hijo de Dios. De aquí viene la otra cara de la moneda. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, como vemos allí, el apóstol Juan está presentando al Hijo de Dios como creador, como la vida y como la luz que alumbra a todo hombre. Y yo pienso que no es cualquier cosa, no es casualidad instruirnos acerca de quién es el Hijo de Dios. Eso no es cualquier cosa. Eso tiene un propósito muy grande. Y es que el hombre tome una decisión ante esa realidad de quién es Jesucristo.
No es solamente por presentarlo y ya. No es solamente para que tengamos una información de quién es Jesucristo. No. Es importante saber, claro que sí. Es importante conocer. Es importante tener entendimiento. Pero también hay algo mucho más allá. Lastimosamente, aún se sigue negando y rechazando a Cristo. Pero Dios sigue esperando que el hombre responda. Dios es paciente y Dios sigue esperando todavía que el hombre responda. Y esa es la esperanza que tenemos, que Dios todavía está dando oportunidad para arrepentimiento a pesar del rechazo. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está dando todavía oportunidad, aún a los que rechazan. Está teniendo paciencia para esperar. Entonces, si vemos ahí Juan 11, 12 y 13, ahí habla de dos grupos que está mencionando Juan. No hay un grupo intermedio. No hay. Es o rechazas o respondes. Pero, ¿y dónde estás tú? Yo estoy en la mitad. No hay mitad. No hay mitad en Dios. O rechazas o respondes. Pero no hay mitad. No hay un punto intermedio para Dios. Y Dios pone las cosas así, de esa manera. Los que rechazan y los que responden. Los que rechazan aún siguen en tinieblas porque aman la luz. Aman las tinieblas. Aman las tinieblas. Y los que responden a Cristo han reconocido que por sus pecados están en tinieblas y necesitan la luz de Cristo para ser alumbrados y para tener la luz de la vida. Eso lo que nos quiere decir entonces es que para tener la vida espiritual de Dios debemos responder a la obra de Jesucristo. ¿Cómo espera Dios que respondamos? Al Hijo de Dios, que vino a la tierra, que nació en un pesebre, humilde, pobre, sin nada, desprotegido, pero Dios espera que respondamos a Él. Pues lo que la palabra nos enseña es que tiene que haber arrepentimiento, el arrepentimiento de vivir una vida apartada de Dios, independiente de Dios, y que debemos poner nuestra confianza exclusivamente en la obra de Jesucristo en la cruz para el perdón completo de nuestros pecados. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que significa recibir, es responder a Cristo, a lo que vino a ser el Hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces hay un cambio. El cambio es totalmente evidente cuando nos alineamos con la obra y con la persona del Señor Jesucristo. Cuando el hombre responde así, de esa manera, hay un cambio espiritual. Es que pasamos de las tinieblas a la vida, y un derecho que se nos otorga de que Dios comienza a ser nuestro Padre. Y la palabra allí dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que en nuestras condiciones naturales, mientras estamos en las tinieblas, no somos hijos de Dios. Y que los que han rechazado y rechazan, y no quiere decir que no hay oportunidad para estas personas, sino el que quiere permanecer en tinieblas sin responder a Cristo, no ha llegado a ser todavía un hijo de Dios. Dios no es el Padre universal.
Dios es Padre de aquellos que han respondido a Jesucristo. De los que responden a Jesucristo en ese momento es que comenzamos a ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que celebramos? Otro motivo más para celebrar. Podemos pasar. ¿Qué es lo que celebramos? Con la llegada de Jesús a esta tierra, celebramos que al habernos arrepentido y puesto nuestra confianza en el Hijo de Dios, ahora gozamos del gran privilegio de ser hijos de Dios. Eso es lo que celebramos. No hay otra razón de celebrar. Celebramos la obra y la persona del Señor Jesucristo. Y unas preguntas para pensar. Estas preguntas no son para contestar ahora, sino para pensar. Y es: ¿a cuál de los dos grupos perteneces? Para pensar, no es para contestar. A los que rechazan, los que siguen rechazando a Cristo, o a los que ya han respondido a Cristo en arrepentimiento y fe. Una pregunta solamente para pensar. Y también nosotros estamos adorando a Dios, actuando como sus hijos, obedientes. Esas son las implicaciones de lo que significa que Jesús haya venido a la tierra. Y finalmente, pasemos al siguiente y miremos el último aspecto. El Hijo de Dios se hizo un hombre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿a dónde termina? Todo aquello que habló acerca de quién es el Verbo, lo que significa la luz, la vida, el creador del universo, que existió ha existido y existirá por toda la eternidad. Ese Verbo fue hecho carne. El mismo Dios, creador del universo, que cohabitaba con Dios, se revistió de humanidad para cohabitar con nosotros, cohabitando con Dios el Padre. Decidió revestirse de humanidad por obediencia al Padre para cohabitar entonces con nosotros. Esa es una de las verdades más trascendentales e impactantes que tiene la Escritura. El hecho que Dios haya tomado la decisión de hacerse un hombre, porque es casi como una humillación. Así que tomó forma de siervo, se humilló, tomando forma de siervo, para habitar entre nosotros, para identificarse también con nosotros. El Dios que es eterno, el que es la luz de la vida, dejó su gloria para vivir entre nosotros, para mostrarnos el camino al Padre, pero esperando algo. Todavía esperando la respuesta del hombre. Hermanos, y esa es la historia de la Navidad. Realmente. Él no tenía ninguna necesidad de venir a este mundo. No tenía por qué hacerlo. Pero lo que le impulsó a hacerlo fue su amor. La decisión de amarnos, para que el hombre tuviese una oportunidad, la oportunidad de arrepentirse y confiar en Jesucristo. Vamos a mirar lo que dice Juan 3:16. Creo que todos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que celebramos? Entonces, pasemos a la siguiente.
Con la llegada de Jesús a esta tierra, ¿de cuántos motivos de celebración? Celebramos que Dios quiso resolvernos a nosotros un problema que nosotros mismos creamos y que no podíamos resolver. Eso es lo que celebramos. El problema del pecado. Y lo resolvió otro que no tenía nada que ver en ese cuento. Nos lo resolvió otro que no tenía absolutamente nada que ver en ese problema. Eso es lo que celebramos, que envió a su Hijo revistiéndose de un cuerpo humano. Y en Hebreos dice que así como nosotros participamos de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tenía que morir, tenía que revestirse de un cuerpo con el fin de morir, de experimentar el dolor, el sufrimiento, la angustia, de experimentar tribulación, ofensas, vituperios, para morir en el lugar que a nosotros nos correspondía tener por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Pasemos a una pregunta. ¿Cómo podemos adorar a Dios al saber que ha venido al mundo para salvarnos de la condenación eterna? Ahí está la respuesta, una posible respuesta. Yo sé que ustedes pueden tener otra, pero algo que nos debe mover a entender y a responder a Cristo en eso es que nuestra vida es posesión de Él por habernos rescatado. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, fuimos comprados por precio, y eso tiene que direccionarnos hacia honrarle, honrar a Dios, glorificar a Dios, creciendo cada día más en santificación, en agradar a Dios, en llevar fruto en toda buena obra, en crecer en el conocimiento de Dios, en amar a Dios con todo lo que tenemos, lo que nos ha dado, porque somos su creación, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente. Bien. Algunas reflexiones, y es: si aún no has respondido a Jesucristo, no has experimentado el verdadero significado de la Navidad. No hay realmente ningún sentido de celebrar Navidad si no nos hemos alineado con los propósitos de Dios al enviar a Jesucristo al mundo. No hay sentido. Es solamente hacer algo porque todo el mundo lo hace y porque es una fiesta bonita, pero no hay sentido realmente si no nos hemos alineado con los propósitos de Dios en la venida de Jesucristo. Y otro aspecto para reflexionar es que al rechazar a Jesucristo estamos rechazando a Dios mismo, estamos rechazando a nuestro Creador, el que tiene la fuente de la vida. Y rechazar a Jesucristo no solamente es decir con la boca, porque a veces no decimos cosas con la boca, pero con nuestra vida sí. Entonces, ignorar a Cristo, ignorarlo y ser pasivos ante la respuesta que Dios nos pide, eso también es rechazarlo. La pasividad e ignorarlo, eso es rechazarlo. Y en cuanto a la celebración, pues a veces celebramos, pero no tenemos muy en cuenta el significado. Es muy legítimo hacer una celebración y vale la pena hacerlo porque es algo que convoca a la familia y porque es un momento para poder estrechar vínculos
y estrechar relaciones. Pero nuestra relación con Dios, el Padre, con Dios el Hijo, no debe limitarse solamente a una celebración de fin de año. Va mucho más allá de eso. Tenemos que conectarnos diariamente, constantemente, en una relación íntima y personal con Dios el Hijo, con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, en ese orden de ideas, hermanos, hay algunas cosas para pensar que debemos hacer en nuestra vida como respuesta a lo que hemos escuchado. En primer lugar, si aún no has respondido al Hijo, y yo espero que muchos de nosotros, todos, no digo sí, todos, hemos respondido a Cristo, pero para aquellos que conozcamos que aún no han respondido a Cristo, hay oportunidad para responder. Y una de las aplicaciones para nuestra vida que debemos hacer es que esto nos impulse y nos anime a compartir de la historia de la Navidad y lo que realmente eso significa. Para nosotros que hemos respondido, tenemos que preguntarnos si estamos adorando a nuestro Salvador, confiando en su provisión en momentos difíciles. La confianza en nuestro Salvador, cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos de prueba, cuando hay momentos de crisis, porque el Señor Jesucristo es nuestro Dios, estamos unidos con Él, Él es Dios y podemos tener plena confianza en Él. Adoramos al Hijo de Dios cuando tomamos decisiones que van conforme a su voluntad, decisiones que debemos tomar todos los días, decisiones difíciles que todos debemos tomar, pero si estamos confiando en ese Dios, si como hijos de Dios estamos creciendo, estamos propendiendo por crecer en santidad y en transformación de vida, para ser conformados a la imagen del que nació en el pesebre, ser conformados a la imagen de Cristo, porque eso es lo que Dios quiere. Ese es otro de los propósitos, de que pudiéramos restaurarnos a la imagen de Cristo. Y reiterar de que tenemos que comunicar y compartir esta verdad del Evangelio como discípulos de Cristo, tal como el Hijo de Dios nos mandó a hacerlo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias principalmente por la revelación de tu palabra, por la revelación de la Escritura, quien nos sacude, porque tu palabra nos ayuda realmente a desacomodarnos de cómo estamos, al ver quién eres y al ver lo que nos pides. Y en esta mañana, como iglesia aquí reunidos, Señor, adoramos y te bendecimos por esta historia maravillosa del nacimiento de nuestro Salvador. Nos unimos en esta mañana también a lo que la Escritura revela y lo que registra, lo que vimos. Reconocer que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es nuestro Creador, es la luz de la vida. Se hizo carne para habitar entre nosotros y poder mostrarnos el camino hacia el Padre, para salvarnos, para revestirse de un cuerpo cuando no tenía por qué hacerlo. Gracias, te adoramos en esta mañana y te bendecimos. Ayúdanos para que
esta verdad realmente impacte nuestra vida y para que entendamos realmente lo que significa esta celebración, de poder ir más allá solamente de hacer una comida o de dar regalos, que es bueno, pero que vayamos mucho más allá profundamente para que esto nos ayude a seguir perseverando y permaneciendo, en seguir creciendo, en santificación de vida, en honrarte, en obedecerte como hijos de Dios, que llegamos a ser cuando respondimos a Cristo. Ayúdanos, danos la motivación y el ánimo para compartir, para comunicar esta verdad, esta historia que tiene tantas implicaciones eternas para la vida del hombre. Gracias por habernos salvado. Gracias porque ahora tú nos has dado tu Espíritu Santo por medio del Señor Jesucristo para poder vivir la vida que tú quieres obedeciendo. Capacítanos a todos por medio de tu Espíritu, que podamos seguir teniendo el ánimo para crecer, fortalecernos en la fe y en la gracia que tú nos has enseñado y mostrado. Muchas gracias. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias. Estamos despedidos.